Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el nivel intermedio 1 de nuestro curso de español. Pues en este nivel tendremos algunas diferencias respecto al nivel básico. Pues igual que el nivel básico, tendremos aquí entonces el nivel dividido en dos etapas, nivel intermedio 1 y nivel intermedio 2. Y también tendremos 9 capítulos en cada uno que tendrán vídeos y un capítulo que no tendrá vídeo, que será el último capítulo de cada parte, porque es una parte de ejercicios, ¿sí? Entonces aquí del capítulo 1 hasta el capítulo número 9 tendremos vídeos y el capítulo 10 no tendrá vídeo, ¿sí? Pero distinto del nivel básico, en nivel intermedio no tendremos más interpretación de texto, sino una otra tarea que se llama recuento. Pues, y los recuentos los explicaré así que los tengamos, ¿vale? Pues, empezamos hoy entonces aquí con el capítulo 1, el tiempo. Antes tendremos allí una explicación respecto a las varias lenguas de España. Si alguien quiere leer, es algo interesante y curioso, ¿sí? Pues tenemos aquí entonces un pequeño mapa de España con varios signos de meteorología y bien entonces. Viento muy fuerte en el noroeste. Chubascos en el norte de Galicia, Cantábrico y Castilla-León. Parcialmente nuboso en Extremadura, oeste de Andalucía y de Canarias y por la tarde en el centro y en el este de La Mancha. Intervalos nubosos con algunos chubascos en el resto de La Mancha, zonas montañosas de Andalucía Oriental, de Murcia y del sur de Valencia. Precipitaciones en Aragón, Cataluña, Navarra, Baleares, más ocasionales por la mañana en el norte e interior de Valencia y de La Mancha. Los chubascos serán irregulares y tormentosos en el noroeste. La cota de hielo y nieve se situará en todos los niveles en Aragón, Baleares y Cataluña, de 200 a 500 metros en La Rioja, Cantábrico Oriental, Navarra, norte de Valencia y Baleares, de 500 a 800 metros en el resto. Viento fuerte a muy fuerte en el norte, del norte de Baleares, Cataluña, Aragón y norte de Valencia, fuerte en el resto. Chubascos de nieve en la sierra. Nuboso a muy nuboso en las primeras horas del día en la sierra, con chubascos más frecuentes en sus laderas norte, de nieve en torno a los 600-800 metros, pudiendo afectar a otros puntos, principalmente del norte y este de la comunidad. Intervalos nubosos en el resto, pero mejorando en el transcurso de la mañana, quedando parcialmente nuboso con ambiente soleado inicialmente en el oeste y por la tarde en casi toda la zona. Viento del norte fuerte a primeras horas, con rachas muy fuertes en zonas de montaña y hacia el este, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Heladas fuertes por la mañana y temperaturas nocturnas en descenso y diurnas sin cambios. Para el fin de semana, las temperaturas se irán recuperando nuevamente. Europa hoy. Hay una borrasca fuerte sobre Córcega y Cerdeña, reforzada por un embolsamiento de aire frío en niveles altos. Hay otra sobre Bulgaria y otra fuerte en Islandia, con un sistema frontal que barrerá, perdón que hay aquí un error, es barrerá y no barreré, las Islas Británicas. Hay un fuerte anticiclón sobre las Azores y otro débil en sureste de Turquía. Europa mañana. La presencia de una potente borrasca entre Islandia y Noruega, con sucesivos frentes hacia el noroeste, provocará abundante nubosidad y precipitaciones en la zona. Fuertes precipitaciones en Italia, Grecia, tampoco aquí está correcto, es Grecia y no Gracia, ¿no? Albania y Serbia. Poco nuboso en Alemania, Polonia, Hungría, Suiza, Austria y Portugal. Sábado 1, la nubosidad disminuirá en el noreste, fuertes heladas de madrugada, chubascos en la cornisa cantábrica, soleado en el sur, viento fuerte del norte en Girona y Baleares. Domingo 2, chubascos en el Cantábrico, intervalos nubosos en el noreste con algunos chubascos ocasionales en Navarra, Aragón, Cataluña, sistema ibérico y zonas altas del interior de Castellón. Lunes 3. Despejado en la mitad sur. Poco nuboso en Castilla y León y Valencia.
chubascos en Galicia, Cantábrico, La Rioja, Navarra y Aragón, intervalos nubosos en Cataluña y Menorca. Pues, esa de verdad fue la meteorología del día 31 de enero del 2003. ¿Sí? Entonces aquí no es un texto, es un texto extraído del periódico El País. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varias cosas de vocabulario respecto al tiempo atmosférico. ¿Sí? Entonces, algunas palabritas curiosas para que podamos aprender a describir las cuestiones atmosféricas. ¿Sí? Tenemos entonces aquí chubascos en el norte de Galicia. Chubascos son lluvias fuertes, muy fuertes, ¿sí? Temporales, tempestades, entonces eso se llama chubasco, ¿sí? Tenemos aquí varios nombres de lugares, de las regiones de España y de Europa de manera general. Entonces después, si alguien tiene curiosidad, es solo mirar al mapa a ver a dónde se refiere cada una de estas cosas, ¿no? Pues ahí viene aquí en la segunda frase, parcialmente nuboso. Nuboso es sinónimo de nublado, que tiene nubes, ¿sí? Tenemos aquí entonces, después, aquí igual, ¿no? No hay ninguna otra cosa en esta primera parte aquí, solamente estas dos palabritas son las más diferentes, ¿no? Y ahí viene aquí chubascos de nieve en la sierra. Pues aquí, por supuesto, estamos hablando de España y España es un país de Europa donde hay nieve, ¿sí? Entonces aquí, diferente de Brasil, donde no tenemos tanta digamos así, identificación con la nieve, porque hay muy poca nieve en Brasil. Aquí en España hay prácticamente todos los años mucha nieve, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas cosas que son más específicas respecto a este tipo de precipitación. Y en este caso aquí son chubascos, es decir, precipitaciones fuertes de nieve, ¿no? Tenemos entonces aquí cuando se dice viento del norte fuerte a primeras horas con rachas muy fuertes en zonas de montaña. Rachas son ráfagas de aire, es aire rápido, fuerte, un viento fuerte y rápido de corta duración, ¿no? Entonces es una ráfaga o una racha de aire, ¿no? Después aquí tenemos heladas fuertes por la mañana y temperaturas nocturnas en descenso. Heladas no es nieve. Helada, aquí tenemos en Brasil, ahí sí tenemos bastante. Las heladas son muy frecuentes en varias partes de Brasil y pues son aquellas precipitaciones que se congelan normalmente por la mañana, están congeladas cuando vamos a pisar al césped, por ejemplo, cuando vamos a pisar en el terreno, que hay agua congelada. Es el rocío de la mañana que se congela y eso son las heladas, ¿sí? Pues después aquí venimos. Hay una borrasca fuerte sobre Córcega y Cerdeña. Borrasca es también una tempestad, pero normalmente en el mar. También se puede una tempestad que se forma en la tierra, ¿sí? Pero normalmente se refiere a una tempestad que tiene origen en el mar, ¿no? Y reforzada por un embolsamiento de aire, es decir, que hay un aire que no está escapando, que está embolsado, que está preso allí, ¿no? En niveles altos, ¿sí? Pues después tenemos aquí, en Europa, también ahí, la parte de mañana, ¿no? La presencia de una potente borrasca, otra ahí, borrasca entre Islandia y Noruega, que son dos países de Europa, ¿no? Provocará abundante nubosidad. De nuevo, nubosidad viene de nubes, ¿sí? Entonces un cielo lleno de nubes, ¿vale? Ahí después tenemos aquí en sábado 1, la nubosidad disminuirá en el noreste, fuertes heladas de madrugada y chubascos en la cornisa cantábrica. Cornisa es una palabra que no se usa solamente para las cuestiones meteorológicas. La cornisa también se usa para un remate en una construcción, por ejemplo, o una moldura de algo que se remata para darle un acabado más bonito. Entonces es una cornisa. En este caso es una faja estrecha. En este caso aquí la cornisa es una faja estrecha en la región de Cantabria, ¿no? Entonces ahí es una faja estrecha de aire o de tierra, ¿no?
Soleado en el sur. Pues a diferencia de nuboso, que tiene nubes, tenemos ahí soleado, que tiene sol, ¿sí? Entonces soleado es donde hay sol, ¿sí? Pues ahí tenemos aquí después lunes 3, despejado en la mitad sur. Despejado es lo mismo que sin nubes. Entonces, un día despejado es un día sin nubes. Normalmente soleado, ¿no? Cuando no hay nubes, hay sol. Entonces, un día soleado, un día despejado, sin nubes, ¿sí? Muy bien, y venimos entonces aquí a algunas cuestiones más de vocabulario. Sí, por supuesto, hay muchas otras cosas más de vocabulario y si hay dudas hay que buscar al diccionario. Como siempre hago en todos los niveles, en cada una de los capítulos, hay aquí en la descripción del vídeo algunos enlaces, ¿sí? Para el diccionario de la RAE, de la Real Academia, y también para las apostillas que utilizamos en este nivel, ¿sí? Pues de gramática tenemos entonces aquí algunas palabritas que son utilizadas para describir el tiempo atmosférico. Ahí, como habíamos visto, despejado es lo mismo que claro y sin nubes, ¿no? Un chaparrón es lo mismo que un chubasco, un aguacero, una lluvia recia. Recia es lo mismo que fuerte y normalmente de corta duración, ¿sí? Tibio es otra palabra que no está ahí en el texto, pero que también podemos utilizar y que ya hemos visto a nivel básico. Tibio es templado, agradable, ni muy frío ni muy caliente, ¿no? Soleado, como hemos visto, de sol. Encapotado es otro sinónimo para nuboso o nublado, es lleno de nubes. Entonces, un cielo encapotado tenemos, por su contrario, un cielo despejado, ¿sí? Que es claro y sin nubes. Llovizna es una lluvia menuda, una lluvia fina, una lluvia muy débil. Esta es una llovizna, ¿sí? Que no es una lluvia fuerte. Un copo, cuidado con esto en español, copo, ay, perdón por mi perro. Copo es cada una de las partes de nieve que caen del cielo, los copitos de nieve. Donde tomamos agua, lo tomamos en un vaso, la tomamos en vaso y no en un copo, por amor de Dios, sin confundiros, porque en español es una cosa, en portugués es otra. Entonces tenemos aquí copos de nieve, son cada uno de los pedacitos de nieve que caen del cielo, son los copos de nieve, ¿sí? Y donde tomamos agua en el vaso, ¿sí? Pues, y gota es cada una de las partes de agua que cae del cielo, ¿sí? Cuando cae en forma líquida, caen gotas, cuando cae en forma de nieve, caen copos, ¿sí? Pues relámpago es el resplandor, la luz instantánea que nos aparece, que vemos en el cielo cuando hay lluvia fuerte normalmente, ¿no? Y que viene antes del trueno. El trueno es el sonido, el relámpago es la luz y el trueno es el sonido que hace por las nubes, producido por las nubes por una descarga eléctrica, ¿no? Y el rayo es lo que vemos muchas veces, vemos la descarga eléctrica y esta se forma como un rayo, ¿no? Y el rocío, que estábamos hablando antes, que es el vapor de agua que se condensa por la noche normalmente y que a veces cuando hace mucho frío se congela, ¿sí? Y forma la helada. Pero el rocío se puede estar simplemente en forma de agua condensada, no hay que estar congelado, ¿sí? Cuando se congela lleva el nombre específico de helada. Pues muy bien. Ahora sí, venimos aquí a una cosita más. Ahora respecto a verbos. Tenemos entonces aquí una cuestión de formación de tiempos compuestos. Mira, hemos visto varios tiempos verbales, todos los modos y tiempos verbales en el nivel básico, sí, un montón de cosas, y habíamos dejado
para ver después la cuestión de los tiempos compuestos. La formación de tiempos compuestos en español es un poquito diferente de portugués, pero es más simple que en portugués, ¿sí? Vamos a ver aquí en este momento solamente dos tiempos compuestos que son muy utilizados el día a día, entonces por esto es muy importante que lo sepamos. Y tenemos entonces aquí la formación de algunos tiempos compuestos. Mira aquí, una cosa que no se puede olvidar es que los tiempos compuestos en español están formados con el verbo haber. No utilizamos otros verbos como verbos auxiliares en español. Entonces, que esto esté claro y que no os olvidéis porque es muy importante, ¿sí? Hay que saber que estamos siempre trabajando con el verbo haber. En portugués tenemos otros verbos que se utilizan como verbos auxiliares. En español no lo tenemos. Cuando utilizamos otros verbos, no estamos formando tiempos compuestos, sino otra cosa que se llama perífrasis verbal, que vamos a ver también, ¿sí? Pero en este caso aquí estamos hablando de tiempos compuestos y a diferencia de portugués, solo tenemos un único verbo auxiliar, que es el verbo haber. Entonces, el verbo haber estará conjugado de alguna forma y el verbo principal, que es el que da el sentido de la acción, estará en participio y así se forman estos dos tiempos compuestos que vamos a ver en este momento, ¿sí? Muy bien, mira aquí. El pretérito perfecto compuesto. Ya habíamos visto que en el modo indicativo teníamos un pretérito perfecto simple, ¿sí? Que es un tiempo de pasado, ¿sí? Pretérito significa pasado, entonces era un tiempo simple. Y aquí tenemos un pretérito perfecto compuesto con dos verbos. Pues los tiempos simples se dicen porque se forman con un único verbo y tiempos compuestos porque son dos. Es solamente por eso que reciben el nombre de simples o de compuestos, ¿sí? Pues ahí tenemos entonces el pretérito perfecto compuesto que se conjuga con el verbo haber, como había dicho, ¿no? En presente de indicativo. El verbo haber ya hemos visto hace bastante tiempo en nivel básico 1 cómo se conjuga, ¿sí? En presente de indicativo el verbo haber se conjuga yo, he, tú, has, el ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han. Así se conjuga el verbo haber en presente, ¿sí? Pero vamos a juntar este verbo haber conjugado en presente a un otro verbo, ¿sí? Y este verbo será el verbo principal de la acción que estará en participio. El participio es una forma no personal, así como el gerundio y así como el infinitivo, ¿sí? Entonces ya habíamos visto esto cuando expliqué también en nivel básico la formación de los tiempos y modos verbales, ¿sí? Pues entonces tenemos aquí un ejemplo. El año pasado he viajado a Francia. He viajado, yo he. Yo he, ¿qué? Viajado. La acción es viajar. El verbo viajar es un verbo regular de primera conjugación y se conjuga y se pone en participio como viajado. Entonces, cuando digo el año pasado he viajado, este he es el verbo haber conjugado en primera persona de singular. Yo he. Entonces ya sé que esta acción fue ejecutada por mí. Yo he viajado a Francia el año pasado. El año pasado es un tiempo que ya fue, ¿sí? Entonces, he viajado es una acción que también ocurrió en pasado. Por eso es el sentido de pasado, por eso el nombre del tiempo es pretérito perfecto también. ¿Por qué? Porque es una acción que tenía una idea que ha empezado y concluido en el pasado, pero está formada por dos verbos, por eso es un pretérito perfecto compuesto. Podría decir también, el año pasado viajé a Francia. Viajé es también pasado, también es una acción concluida en el pasado, pero de una forma simple, con un único tiempo verbal. Entonces, viajé o he viajado tiene más o menos el mismo sentido, ¿sí? Después vamos a ver que hay algunas particularidades, pero normalmente para la idea general es una idea de una acción pasada que se ha concluido en el pasado, ¿sí? Pues, y el otro tiempo es el pluscuamperfecto.
El pluscuamperfecto es un tiempo compuesto, pero para diferenciarse del pretérito perfecto compuesto, conjugamos el verbo haber ahora en otro tiempo. Así diferenciamos los tiempos compuestos. ¿Por qué? Los verbos principales siempre estarán en participio, ¿sí? Pero el verbo haber va a conjugarse en varios tiempos posibles y por esto vamos a diferenciar los tiempos compuestos. Este recibe el nombre de pluscuamperfecto y se conjuga con el verbo haber en pretérito imperfecto del indicativo. Entonces, yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían. Así se conjuga el verbo haber en pretérito imperfecto del indicativo. ¿Sí? Entonces vamos a juntar el verbo haber en pretérito imperfecto de indicativo a un participio de un verbo que ejecuta una acción que queremos decir. Entonces, por ejemplo, en esta frase aquí, los niños habían comido muchos dulces aquel día. Habían comido. Comido es verbo comer en participio y esta es la acción que fue ejecutada, ¿sí? Pero los niños habían comido, habían, verbo haber en pretérito imperfecto de indicativo junto al verbo comer en participio, comido, forma el pluscuamperfecto. Entonces, los niños habían comido muchos dulces aquel día. También es una acción de pasado, pero que no indica específicamente en qué momento ha iniciado y se ha concluido esta acción. Supimos que fue aquel día, pero aquel día, cualquier día. Sabemos que es un tiempo de pasado, que fue un día cualquiera, pero ahí no se especifica el día. Entonces, diferente de la frase anterior que fue el año pasado, sabemos específicamente cuál fue el año, ¿sí? Pero aquel día es cualquier día en el pasado. Por eso ahí utilizamos los niños habían comido muchos dulces aquel día. ¿Sí? Entonces, podemos sustituir por otros tiempos verbales, por supuesto, pero aquí la idea principal sería esta, de una acción del pasado que no es tan específica, pero sabemos que fue pasado. Pues, para simplificarlo entonces, pretérito perfecto compuesto. Vamos a conjugar nuestro amigo verbo haber en presente y ponemos el otro verbo cualquiera en participio, ¿sí? Y el pluscuamperfecto vamos a conjugar el verbo auxiliar, nuestro amigo verbo haber, en pretérito imperfecto de indicativo y ponemos el otro verbo, el verbo principal, cualquiera, en participio. Así se forman los tiempos compuestos. Entonces, cuando veáis en algún local escrito verbo haber en presente seguido por un participio de otro verbo, ya sabéis que será el pretérito perfecto compuesto. Y si en algún momento veis el pretérito imperfecto de indicativo del verbo haber seguido por un otro verbo en participio, ya sabréis que será el pluscuamperfecto, ¿sí? La idea son dos tiempos de pasado, pero también así como hay en los tiempos simples, hay diferencias de sentido para su utilización respecto al tiempo, también en los tiempos compuestos, ¿sí? Pues seguramente haremos un montón de ejercicios de esto en la posterior de ejercicios, ¿sí? Los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias ya sabéis que haremos un montón, ¿sí? Para los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, hay varios ejercicios de esto en internet y es muy importante que lo hagáis porque para estudiar los verbos es importante entrenarlos también por escrito, ¿sí? Y escuchando bastante explicaciones. Pues aquí entonces hay algunas fotos que para que se pueda elegir una de las dos y describirlas de acuerdo respecto, por supuesto, al tiempo atmosférico, ¿sí? Entonces aquí es un ejercicio de escritura y, por supuesto, los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias vamos a hacer este ejercicio después en la clase de corrección, ¿sí? Y para los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, si queréis hacer y dejar la parte escrita aquí en los comentarios, siempre que puedo los corrijo. Pues por hoy es todo, un gran beso y hasta la próxima.